Polisemia y cambios de significado. Trabajo de Camila Morales. Para empezar debemos responder, ¿qué es el significado? En la semántica, el significado es la imagen mental que le es dado al signo lingüístico, a una palabra, frase u oración. En la semántica, el significado siempre dependerá de la situación comunicativa en la que se encuentra el hablante, de variantes como la zona geográfica, variantes diacrónicas o en situaciones de polisemia. Fenómeno lingüístico en donde las palabras tienen más de un significado, por lo que es necesario ponerlas en contexto. Pero, ¿qué causa la polisemia? Designación de nuevos objetos. En este caso, términos ya existentes son utilizados para darle significado a nuevos referentes dentro del mundo real. Por ejemplo, en el caso de la palabra terror, sensación intensa de miedo, sorpresa o disgusto, al ser esta sensación asociada a las emociones que pueden sentirse al ver un cierto tipo de película, se crea un género cinematográfico denominado terror. De esta manera, en la actualidad, terror puede referirse a la sensación o al género cinematográfico del mismo nombre. De la misma forma, en el contexto chileno, laucha puede referirse al roedor pequeño de cola larga endémico de la zona sur del país, y además al destapacaño de alambre nombrado así por su similitud con la cola de este animal. Especialización de un ámbito. Además, en algunos casos, una misma palabra puede ser usada para denominar un nuevo rubro o especialización. Por ejemplo, la palabra médico, préstamo del origen latín medicus, que quiere decir en su origen cuidar, curar, medicar, pero que en la actualidad se usa para denominar a los profesionales de la salud que realizan estas acciones. Usos figurados. En este caso, la polisemia ocurre por un proceso de vinculación metafórica o de metonimia, que ocurre al asociar los referentes. Por ejemplo, en la frase me compraré un par de Marc Jacobs, se asocia el diseñador con los zapatos, y en vez de decir me compraré un par de zapatos, se nombra a quien los ha diseñado. Calcos semánticos. Este nuevo significado para una misma palabra ocurre cuando él o los hablantes adoptan una nueva lengua. Por ejemplo, al referirnos a una infidelidad o a una relación amorosa como un romance, estamos usando la definición inglesa de la palabra, o sea, una relación entre dos personas que no están casadas, y no la hispana, género literario constituido por este tipo de composiciones poéticas. Tipos de polisemia. Polisemia lineal. En este caso, la polisemia se caracteriza porque uno de los significados engloba al otro. Por ejemplo, cuando nos referimos a la cocina, podemos estar hablando de la habitación de una casa u otro edificio que dispone de instalaciones adecuadas para cocinar, o a cocina como aparato que se utiliza para calentar o cocinar alimentos, herramientas que se encuentran en la cocina. Polisemia no lineal. Este tipo de polisemia ocurre en cambio cuando no existe dicha inclusión, tal como es el caso de la asociación o la metonimia. Por ejemplo, la palabra carta posee tres significados diferentes. Al decir carta, podemos referirnos a un juego de mesa, a la correspondencia o al menú de un restaurante. Todos estos están relacionados de alguna forma, sin embargo, ninguno engloba al otro. Cambios de significado. Como bien sabemos, las lenguas están en constante cambio, ya que a lo largo de los años, y dependiendo de las zonas geográficas, la lengua evoluciona a tal nivel que no solo la gramática se ve afectada, sino que también el significado de las palabras varían a tal punto de adquirir nuevos significados, perder otros o contraer nuevos rasgos. Cambios en el significado léxico. Una diferencia notable dentro del estudio de la lengua entre los cambios fónicos, sintácticos y los cambios semánticos es que estos últimos ocurren con mucha más frecuencia y facilidad debido a la flexibilidad y moldeabilidad del significado conceptual, el cual se caracteriza por ajustarse a las necesidades comunicativas de los hablantes. Sin embargo, a pesar de que los cambios léxicos no requieren los periodos de tiempo generalmente largos que necesitan los cambios fónicos o los sintácticos para concretarse, estos no están exentos de condicionantes. Causas de los cambios de significado. Necesidades designativas. Estos cambios se llevan a cabo debido a la necesidad de dar un nombre a nuevos objetos, nuevas realidades o al establecimiento de nuevas pautas sociales. Entre las necesidades designativas figura la acuñación de un término nuevo por medio de la composición. Por ejemplo, abricartas o pelirrojo. La derivación, en donde figura una palabra nativa a la que se le agrega un prefijo o un sufijo. Por ejemplo, florecer, donde la palabra nativa es flor y a esta se le agrega el sufijo eser. Por último, también existe la posibilidad de designar significado a través de la afirmación de un acrónimo, como es el caso de OVNI, u objeto volador no identificado.
cambios por causas sociales. En algunos casos, por ejemplo, para evitar el tabú o palabras que dependiendo del grupo social del hablante o de la situación comunicativa en la que se encuentra, se consideran de mal gusto, están mal vistas y a veces incluso son censuradas o prohibidas. Para evitar este tipo de situaciones, se crean los eufemismos. Por ejemplo, la frase de edad dorada cuando nos referimos a la tercera edad. Por último, las necesidades expresivas son una tendencia que es transversal a variadas lenguas alrededor del mundo, en donde los hablantes recurren a hacer uso de términos indicativos de emociones o sensaciones fuertes para enfatizar lo que están diciendo. Por ejemplo, tengo mucha rabia. Procedimientos, cambio de significado. Por otra parte, es importante cuestionarse e identificar los recursos y procedimientos que utilizan los hablantes para generar cambios de significado, ya que, por ejemplo, es a través de este tipo de cuestionamiento que se ha logrado identificar los procedimientos de cambio de significado más regulares en el uso de la lengua, los usos metafóricos, la metonimia y la elipsis. La más usada de estas siendo la metáfora, en donde una realidad o concepto se expresa por medio de otra realidad o concepto diferente, pero asociado al referente original. Por ejemplo, lo tienen bajo la lupa, cuando decimos que los vigilan con rigor, o las ventanas del alma, cuando hablamos de los ojos. La metonimia, por otra parte, hace uso de una asociación de dominio previa entre dos significados o referentes que pertenecen a categorías diferentes. La metonimia puede clasificarse en el contenedor por el contenido. Le dio un vaso de agua, por el agua que se toma del vaso. El autor por la obra. Estoy leyendo a Mary Shelley, en vez de estoy leyendo Frankenstein. El lugar por su producto. Quiero queso Filadelfia, en vez de queso crema. El artista por el instrumento. La pluma más intensa del romanticismo alemán. Finalmente, la elipsis no está caracterizada por relaciones semánticas exactamente, sino por relaciones sintácticas. La elipsis se lleva a cabo al omitir una parte de una expresión completa, es decir, cuando se elimina parte de una construcción gramatical. Por ejemplo, cuando previamente nos referíamos a la antena telefónica o a la antena del cable, en la actualidad solo hablamos de la antena. O, cuando los cibercafés estaban activos, estos solo se nombraban cibers.